Determine las siguientes probabilidades como porcentajes redondeados a 4 lugares decimales. Para el primer ejemplo, Cameron está creando un código de acceso de 7 dígitos utilizando los dígitos del 0 al 9. Si Cameron elige todos los caracteres al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no se repitan dígitos? Comencemos trabajando en el denominador, que es igual al número total de resultados, o en nuestro caso, el número total de posibles códigos de acceso de 7 dígitos. Utilizando los dígitos del 0 al 9, si se permite la repetición. Así que sigamos adelante y modelemos esto. Tenemos códigos de acceso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. Si se permite la repetición utilizando el principio de contabilidad, hay 10 formas de seleccionar el primer dígito, 10 formas de seleccionar el segundo dígito, 10 formas de seleccionar un tercer dígito y así sucesivamente, dándonos un total de 10 a las séptimas claves posibles. De nuevo, cuando se permite la repetición. Entonces ese es el denominador de la probabilidad, que es el número total de resultados, o el número total de contraseñas de 7 dígitos que utilizan estos dígitos. Debido a que buscamos la probabilidad de que no se repitan dígitos, ahora necesitamos encontrar cuántas claves de acceso son posibles si no se permite la repetición. Entonces, si no se permite la repetición, todavía hay 10 opciones para el primer dígito, pero dado que ese dígito no se puede volver a utilizar, solo hay 9 opciones para el segundo dígito, 8 opciones para el tercer dígito, 7 opciones para el cuarto dígito, 6 opciones para el quinto dígito, 5 opciones para el 6 dígitos, y finalmente 4 opciones para el séptimo dígito. Nuevamente, esto es si no se permite la repetición, este producto es igual al número favorable de resultados o al numerador de la probabilidad. También podríamos haber utilizado una permutación aquí y determinado 10 permuta 7, pero creo que este enfoque tiene más sentido. Y ahora vayamos a la calculadora. Hagamos clic en la tecla de fracción y luego tenemos 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4, tab, el denominador es 10, y luego presionamos la tecla de exponente aquí. Ingrese el exponente de 7 y Enter. Para convertir el decimal a un porcentaje, lo multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje. Lo que nos da un 6048%. Nos dijeron que redondeáramos a 4 lugares decimales, pero aquí tenemos el porcentaje exacto en 3 lugares decimales. Para la segunda pregunta, se eligen 3 cartas sin reemplazo de una baraja de 52 cartas, y se colocan en orden de la primera a la tercera. ¿Cuál es la probabilidad de que las 3 cartas sean 5? Creo que el enfoque más fácil para este problema será pensar en esto como 3 eventos dependientes. Y por lo tanto, si encuentro la probabilidad de cada evento, simplemente podemos multiplicar esas probabilidades juntas para encontrar la probabilidad de 3, 5. Entonces, primero encontramos la probabilidad de que la primera carta sea un 5. Bueno, hay 52 cartas, 4 de las cuales son 5, y por lo tanto, probablemente la primera carta sea un 5 es 4 dividido por 52 o 4/52. Veces, ahora multiplicamos por la probabilidad de que la segunda carta sea un 5, dado que la primera carta es un 5. Bueno, ahora solo hay 51 cartas, 3 de las cuales son 5, y por lo tanto, la probabilidad de que la segunda carta sea 5, dado que la primera carta ya es 5, es 3 dividido por 51, o 3/51. Y luego multiplicamos por la probabilidad. Esa tercera carta es un 5 dado que las dos primeras cartas son 5. Bueno, ahora solo hay 50 cartas, 2 de las cuales son 5 y, por lo tanto, la probabilidad de que la tercera carta sea 5, dado que las dos primeras cartas son 5 es 2 dividido por 50 o 2/50. Y ahora vayamos a la calculadora. 4 dividido por 52, tab, multiplicado por 3 dividido por 51, tab, multiplicado por 2 dividido por 50, enter. Aquí tenemos la probabilidad como decimal, para convertir a porcentaje, multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje. Entonces tenemos 100 veces. Y ahora se nos dice que redondeemos a 4 lugares decimales porque tenemos un 9 en el quinto lugar decimal. Redondeamos al 0.0181%. Espero que hayas encontrado esto útil.